Hoy en Rincón Fiscal mostraremos el régimen de asalariados. A este régimen pertenecen las personas físicas que tienen un salario y otras prestaciones que derivan de un trabajo personal subordinado, es decir, todas las personas que trabajan para alguien más. Esto puede tener un ejemplo como un maestro. El objetivo que nos ofrece este submódulo es desarrollar las competencias profesionales genéricas y disciplinares para realizar práctica donde a través del conocimiento, interpretación y aplicación del impuesto sobre la renta se obtenga el resultado fiscal para elaborar la declaración anual de ISR, informativas y cumplimiento de las contribuciones de las personas físicas que forman el sector empresarial de la sociedad. El artículo 90 de la ley del ISR nos habla sobre los sujetos y objetos del impuesto, donde dice que están obligados al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios. Están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos, premios obtenidos siempre que estos, individual o en conjunto, excedan 600,000 pesos. No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. El artículo 93 de la ley del ISR, que nos habla de los ingresos por los que no se debe pagar el impuesto, los cuales son las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto, las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro, los percibidos por subsidios de incapacidad, guarderías, becas, no se paga el impuesto al menos que sea mayor a 7 veces el salario mínimo, la entrega de las aportaciones y sus rendimientos, por lo que las personas obtengan al momento de separarse de su puesto de trabajo, por las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año y sobre los derivados de la enajenación de bienes. El artículo 98 de la ley del ISR nos habla sobre las obligaciones de los contribuyentes, las cuales son solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, solicitar constancias y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente, presentar declaración anual cuando obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo, comunicar por escrito al empleador antes de que éste les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación del servicio. El artículo 99 de la ley del ISR nos habla de las obligaciones de los patrones, las cuales son efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley, calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados, presentar ante oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año declaración proporcionando información sobre las personas. La tabla que se muestra aquí es para calcular qué se exenta y qué se grava mensualmente para sacar un total de percepciones que puede o no tener un subsidio, el cual en dado caso se resta para obtener el total de ISR retenido mensualmente. Para calcular los ingresos gravados y exentos se calculan mensualmente con la siguiente tabla. Se toman en cuenta los ingresos por sueldo, los cuales se graban completos, las horas extras, recordando que las primeras 9 horas se pagan al doble y de las 10 en adelante son pagadas al triple, donde la mitad de las dobles se graban, la otra mitad es exenta y las horas triples son grabadas completas. PTU y vacaciones. En este caso, se utiliza la siguiente tabla en donde nos basamos en cuántos años de antigüedad tiene el trabajador para así saber cuántos días le corresponden de vacaciones y el aguinaldo, el cual lo obtenemos con una regla de 3. Mostramos el salario que corresponde a los 365 días del año trabajados, entre los días que elaboró. Hay que tener en cuenta que solo una parte de estos ingresos se grava, la otra se exenta dependiendo de la cantidad que sea basada en los salarios mínimos requeridos por concepto, basados en esta tabla. Se mostrará un ejemplo de un caso práctico resuelto, donde se explicará la mecánica para obtener el ISR retenido mensual y anualmente.
Como podemos ver en enero, el sueldo, como ya se mencionó, se graba completo, los 6,500 pesos, y durante 4 meses es igual. Después, en mayo, se cuenta también las horas extras y la PTU de 7,000 pesos, que nos da un total de 14,221.71 pesos. En este mes solo una parte de las horas extras fue exenta, ya que la otra parte fue grabada debido a que supera el total de salarios mínimos que sí se graban. En noviembre los ingresos vuelven a cambiar, ya que hay vacaciones y prima vacacional, y para saber qué se exenta y qué se graba se usa la tabla de exentar y grabar. Después en los ingresos de diciembre, por salario se le suma el de aguinaldo de 5,000 pesos y nos da un total de 11,500 pesos. Se ve en la tabla que se suman las percepciones y nos da el total de percepciones mensuales, y se le resta el subsidio que se obtiene con la siguiente tabla. Aquí vemos cómo se calcula el ISR sobre el salario a retener y se observa si hay subsidio o no, que se ve reflejado en la primera tabla. Después de obtener el subsidio, se le resta el total percepciones, y así tenemos el ISR retenido mensualmente. En enero, el subsidio fue de 253.54 pesos, que fue el igual en febrero, marzo y abril. Después en mayo no tuvimos un subsidio, y volvimos a tener el mismo subsidio de enero en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En noviembre y en diciembre tampoco tenemos subsidio, así que el ISR retenido es el que nos da la segunda tabla. Ahora vamos a explicar la segunda tabla para la determinación del ISR sobre salarios considerando el subsidio para el empleo. En esta tabla se toma en cuenta el ingreso por el sueldo, que en enero fueron 6,500 pesos, al que se le resta el impuesto local de los ingresos por salarios, que son 130 pesos. Que nos da como resultado la base gravable de 6,370, al que se le resta el límite inferior de 4,210.42, establecido en el artículo 96 de la ley del ISR. Nos da como resultado el excedente sobre el límite inferior, que es de 2,159.58, que se multiplica por el porcentaje aplicable sobre el excedente del límite inferior, que es de 10.88, que se obtiene de las tarifas, también del artículo 96 de la ley del ISR. Después de esto obtenemos el impuesto marginal de 234.96, que se suma con la cuota fija del artículo 96, que es de 247.23, para obtener el impuesto a cargo, que nos da 482.19. Y aquí, si la cantidad entra en la tabla de subsidio para el empleo del artículo 152, el impuesto a cargo se le resta la cantidad de subsidio que nos da. En enero el subsidio es de 253.54. y el ISR es de 228.65. En mayo se usa el mismo procedimiento, pero la cantidad del impuesto a cargo no entra en la tabla del subsidio, por lo que el impuesto a cargo y el ISR es igual. Para finalizar, el cálculo anual del ISR se calcula con los ingresos totales que obtuvimos en la primera tabla al sumar los ingresos grabados, que es de 93,294.46 pesos, y restarle los ingresos exentos, que es de 4,751.32 pesos, así que el total de ingresos es de 88,643.14, al que también le restamos el 2% del impuesto local, que es de 1,722.85, y que al restarle nos da el total de ingresos grabados, que es de 86,870.29, al que se le resta el límite inferior de 50,524.93 pesos, que nos da como resultado el excedente sobre el límite inferior, que es de 36,345.36 pesos, que se multiplica por el porcentaje aplicable según el excedente del límite inferior, que es de 10.88%. Al resultado de esto le llamamos impuesto marginal, que es de 3,954.38 pesos, al cual se le suma la cuota fija de 2,966.76 pesos, la cual obtenemos también de la tarifa que nos da el artículo 152 de la ley del ISR. Nos da el total del impuesto a retener de 6,921.14, al cual en el caso de que exista un subsidio, que en este caso es de 2,251.56, será marcado con la tarifa. Se le restará ese impuesto a retener dándonos el ISR a pagar de 4,639.28, al cual se le restará el ISR retenido que obtenemos al sumar todos los ISR mensuales. El total del ISR, que en este caso del ejercicio nos da a cargo de 522.68. Si el resultado del final fuera negativo, el ISR sería a favor.
Gracias. En este video hemos mostrado cómo calcular el ISR para asalariados. Esperemos que sea de utilidad.